Buen día para todos ustedes. El día de hoy se llevará a cabo un nuevo reportaje que tendrá como eje central el tema de la educación, y para ello contaré con la participación de jóvenes y adultos que opinarán al respecto frente a las preguntas que se formularán a lo largo de la entrevista. Antes que nada, se debe tener en cuenta el libro y el autor del mismo sobre el que se basará el reportaje. Basta de historias, por Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista y analista político muy importante a nivel internacional, ya que él, junto con sus trabajos periodísticos, fijan la agenda del debate político del continente. En su libro Basta de historias, Andrés Oppenheimer trata de hacer reflexionar a los lectores sobre la crisis que se está viviendo en la educación, tratando de enfocarse en América Latina, comparándola con las potencias que están en los otros continentes. En esta ocasión nos encontramos con Alejandro Muñoz, estudiante de la Universidad Unison Hill de Ingeniería de Sistemas. ¿Cree usted que la educación es el principal motor para el desarrollo de un país? Sí, si aplicamos la educación como fuente de vida, igual que la filosofía, podemos llegar lejos e inspirarnos de grandes héroes y patriotas de la historia. Tales ejemplos serían como Steve Jobs, Albert Einstein o incluso Isaac Newton, que sin una educación, aunque sea básica, no pudieron llegar tan lejos y dar grandes descubrimientos como dieron hoy en día. Muy bien. ¿Por qué cree que hay tanta deserción escolar? Nosotros los estudiantes creemos que cuando ingresamos a un aula vamos a aprender todo de manera muy fácil. Un gran ejemplo sería la matemática. En mi caso, no soy para nada bueno en ello, pero puedo decir que con gran esfuerzo he llegado a comprenderla e incluso aplicarla. ¿Qué opina usted como estudiante de la calidad educativa que le brinda su universidad en materia investigativa? Puedo dar una buena respuesta de mi universidad, pero también tengo que dar una negativa. La parte positiva es que mi universidad, desde el segundo semestre, puede darnos una gran base para orientarnos hacia lo que es una correcta tesis, una tesis de gran peso como se dice aquí. Pero también puedo dar una mala respuesta debido a que está formando profesionales prácticamente de oficina. No los lleva más allá y sus objetivos son los más básicos, al igual que todas las universidades. Me encuentro en esta oportunidad con el señor Daniel Ferreira, funcionario de la Secretaría de Educación Municipal de Yopal, a quien le voy a formular las siguientes preguntas. Entonces, comencemos. Primero que todo, ¿qué piensa usted o cuál cree que es la razón por la cual hay tanta deserción escolar? Bueno, ante todo, buenas noches, Daniel. Quiero recordarte, el tema de la deserción escolar hay que mirarlo desde diferentes tópicos. Las regiones de donde se genera ese número que se pueda sacar, tiene que entenderse efectivamente que en cada uno de ellos se genera por situaciones diferentes. Hay conceptos de violencia, hay conceptos de violencia por grupos armados, sí, violencia intrafamiliar, que es una situación que afecta muchísimo a los niños, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una situación que considero que es de gran importancia y es la falta de interés por el estudio. Los muchachos de hoy en día, los niños, niñas y adolescentes, hoy en día les está pareciendo muy fácil decir, no quiero estudiar, y simplemente con eso los padres no hacen nada, se alejan y le dicen lo que usted quiera. Nada más, esa es una de las principales. Aducen los muchachos de hoy en día, aducen simplemente falta de deseo. Sí. Situaciones que efectivamente van a verse en los números que tienen que ver con lo que se llama hoy en día deserción escolar. Bueno, muy bien. ¿Y qué opina usted acerca de que la educación es el motor principal para que un país salga adelante? Es decir, la educación es la base fundamental para que un país progrese. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Alguien en alguna oportunidad, de manera jocosa, aducía que a los políticos de nuestro país no les servía que su gente se educara, que su gente estudiara, que el pueblo pudiera conocer porque se le salía de las manos. Exacto. Eso quiere decir que una persona educada, una persona o un grupo de personas que logran educarse, ya no van a tragar entero, van a querer desmenuzar cada cosa
cada tema y van a querer participar, van a utilizar la democracia, van a querer enterarse y van a querer formular opciones que generen progreso. Eso considero que ha sido uno de los problemas para que los políticos manejen en un solo grupo todo el andamiaje que genera el dominio político en el país. Por eso considero que la educación sí es el motor que va a generar el progreso de una región y de una nación. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted del programa educativo, o bueno, del programa que está llevando a cabo el presidente Juan Manuel Santos en cuanto al tema de la educación? Porque si bien es cierto, él en estos últimos años ha tratado de implementar mucho más el tema de la educación, ampliar la cobertura y que los estudiantes se interesen más por estudiar. Entonces, ¿qué piensa usted de este plan de gobierno, teniendo en cuenta que, como usted lo dice, la educación es la fuente principal para el desarrollo de un país? Bueno, el gobierno nacional mantiene unas metas supremamente altas. Ellos, desde los gobiernos nacionales han implementado ya hace más de 10 años un plan educativo llamado efectivamente el Plan Decenal de Educación. Empezó en el año 2000 en adelante, si no estoy mal, buscando efectivamente mejorar no solamente la cobertura educativa, sino de una manera muy especial mejorar la calidad de la educación que se ofrece. Pero para lograrlo se requiere implementar una serie de cambios en la mentalidad, no solo de los educandos, es decir, de los niños, niñas y adolescentes, sino de los docentes, de los profesores que vienen a enseñar. Se requiere que modifiquen su forma, su pedagogía. Ya esta es una generación supremamente adelantada, reconocen los procedimientos más fácil, se adaptan a las enseñanzas y nosotros, o pues los docentes que estén educando a los jóvenes, deben efectivamente conocer la pedagogía que requieren los jóvenes de hoy en día. Eso es una forma que el gobierno nacional implementa para poder ampliar, mejorar y mantener la calidad educativa, no solamente para Colombia. Ese es uno de los planes más grandes del gobierno nacional, es dejar a Colombia, si no estoy mal, para el 2025 es el plan del gobierno nacional, que en 2025 Colombia sea la más educada del sur del continente. Entonces, el plan es muy bueno. La situación está en que se logre con los medios necesarios y que la juventud entienda que es un compromiso propio de cada uno de ellos educar para ser alguien mejor cada día. Bueno, me gusta muchísimo esa última respuesta. Muchísimas gracias. Para En esta ocasión nos encontramos con Mauricio Colmenares, estudiante del Colegio Gimnasio de los Llanos, a quien vamos a hacer una serie de preguntas. Primero que todo, quiero preguntarle, ¿qué piensa usted de la calidad educativa que le brinda su institución? Pues yo creo que estamos hablando de una educación muy contextual que nos pide entrelazar distintas áreas, distintas materias con las cuales podemos hacer uso en la vida cotidiana, podemos saber cómo representar nuestros problemas y afrontarlos de manera exitosa. Entonces, se puede decir que mi institución nos prepara para la vida, nos prepara para ser personas que puedan llegar alto, ser triunfantes, así que creo que así se hace la educación en la institución. Bueno, muy bien. Segunda pregunta. ¿Usted cree que la educación es el principal motor para el progreso de un país? Por supuesto, porque estamos hablando de, tú mismo lo dijiste, progreso, o sea, estamos hablando de un futuro, ¿sí? Sí. Y el futuro son las personas el futuro son las personas que van a estar en el día de mañana trabajando y esforzándose por nuestro país. Por lo tanto, son los niños, los jóvenes los que se van a encargar de hacer el futuro posible, de hacer un buen futuro. Entonces, si no se tiene una buena educación, vamos a
vamos a dejarles una generación de personas incapaces, de personas incompetentes, como muchas veces se ha presentado por el bajo nivel educativo. ¿Sí? Entonces creo que se le tienen que dar mucha importancia si queremos que un país realmente triunfe. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿por qué cree usted que hay tanta deserción escolar? Es decir, ¿por qué tantos estudiantes prefieren no asistir a las instituciones y hacer otro tipo de actividades que no son del mismo desarrollo y que no permiten un mejor desarrollo como lo es estudiar? Yo creo que se debe a la falta de programas de interés que se ha presentado al gobierno, obviamente sin dejar de lado las personas que no quieran estudiar por motivos independientes. Yo le doy más razón a la falta de interés que se ha presentado por parte del gobierno. Yo creo que deberían tener programas más activos, deberían tener programas más interesantes, fomentar la educación, fomentar el progreso, fomentar el futuro. Y creo que eso hace mucha falta, que tengan unas buenas campañas, que tengan unos buenos incentivos. Incluso yo estoy de acuerdo con la política de algunos países del primer mundo que se considera ilegal faltar a la escuela porque ellos saben cómo van a necesitar, ellos saben que necesitan una buena educación para poder triunfar, entonces se encargan de estar procurando que todo el mundo cumpla con ser un profesional, con ser una persona exitosa, con ser una persona emprendedora, y por lo tanto los incentivan, los motivan y los obligan, ¿sí? Como deber como deber y como derecho. Muy bien. Precisamente de eso se trata el libro de Andrés Oppenheimer, un periodista y analista político argentino, que en su libro llamado Basta de historias, lo que nos trata de mostrar es una comparación y una reflexión. Compara lo que es América Latina frente a las potencias mundiales de los demás continentes, de los otros continentes. Entonces, él nos muestra precisamente que en las potencias se necesita una rigurosidad de que los estudiantes asistan a las clases. Y lo que usted me presenta de que la ausencia de estos estudiantes es debido a que el gobierno no brinda la cobertura o no brinda mayor acceso a la educación, es decir, no brinda una educación más llamativa a los estudiantes para que la ingresen, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos en esta ocasión con el tecnólogo en electrónica e instrumentación, Eduardo, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, sin más ni más, comenzamos. Gracias. Primero que todo, quisiera preguntarle ¿qué piensa usted acerca de la educación? Si es la base fundamental para el progreso de un país. Sí, claro. Definitivamente la educación es la base para forjar nuevos, pues a todos los, digamos, niños, futuros padres para que tengan un buen desempeño en sus labores diarias. Muy bien. Y la segunda pregunta que quisiera hacerle es, ¿hasta dónde estaría dispuesto usted por sus hijos para que reciban una calidad educativa mucho más amplia que la que pueden estar recibiendo en estos momentos? Digamos, ese es el propósito de uno como padre, el poder darles, o sea, forzarlos y darles una carrera para que ellos puedan después defenderse y desarrollarla en su vida. Sí, ¿y qué opina usted acerca de las escuelas públicas y privadas? ¿Cree que el aspecto privado mejora la calidad educativa? En algunos casos sí, por, digamos, el número de estudiantes que tienen. O sea, el número de estudiantes en un colegio privado pues es más reducido y es mejor para, digamos, el entendimiento de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Okay. Bueno, gracias. ¿Listo? Desde ahí otra vez. Me encuentro con Juan José Ferreira, estudiante del Colegio Alianza Pedagógica, a quien, como muchos otros, vamos a hacer la serie de preguntas adecuadas a su edad. Entonces, comenzamos. ¿Cómo está, Juan José? Bien. Me alegro. Quisiera preguntarle a usted, como estudiante de 13 años, de 12 años, ¿por qué cree que los jóvenes de hoy en día deben estudiar? Bueno, primero que todo, buenos días. Porque pueden tener un futuro preparado ya desde pequeños para que dejen
un legado o algo a su país para que no se vayan por el lado fácil de hacer las cosas y pues que puedan ser el día de hoy personas inteligentes que digamos como un presidente o algo que manejen bien nuestro país sin tanta corrupción, sin violencia, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿en qué concepto tiene usted a Colombia? O sea, ¿cómo cree que es Colombia? ¿Un país cómo? ¿Desarrollado o subdesarrollado? Yo pienso que es subdesarrollado, ya que en este país pues existe la corrupción, la violencia, en la educación pues no es tan buena, ya que digamos las personas, los niños y adolescentes se van por el lado fácil de ganar dinero de modos ilegales como el narcotráfico, etcétera, muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias.